Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Ezequiel, capítulo 46, del 19 al 24. Luego me llevó por la entrada que estaba al lado del pórtico, a las salas del santo, reservada a los sacerdotes, las que miraban al norte. Allí en la extremidad occidental había un espacio. Me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán las víctimas de los sacrificios de expiación y de los sacrificios por el pecado, y donde cocerán la oblación, a fin de que no se saque nada al atrio exterior y se santifique así al pueblo. Me sacó luego al atrio exterior y me hizo pasar junto a los 4 ángulos del atrio. En cada uno de los ángulos del atrio había un patio. Esto es, en los 4 ángulos del atrio, 4 pequeños patios de 40 codos de longitud y 30 de anchura, los 4 de las mismas dimensiones. Una tapia cercaba los 4, y en la parte baja de la tapia había levantados unos fogones, todo alrededor. Y me dijo: estos son los fogones donde los servidores de la casa cocerán los sacrificios del pueblo. Capítulo 47. Me llevó a la entrada de la casa, y he aquí que debajo del umbral de la casa salía agua, en dirección a oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente. Y he aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano, midió 1000 codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta las rodillas. Midió 1000 más y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta la cintura. Midió otros 1000. Era ya un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado, un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados. Me dijo: esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua, lo sanea todo, y la vida próspera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores, desde Engadí hasta Eneglayim. Se tenderán redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del mar, grande y muy numerosos. Pero sus marimas más y sus lagunas no serán saneadas. Serán abandonadas a la sal. A orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos.
porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Así dice el Señor Yahvé: esta es la frontera de la tierra que os repartiréis entre las 12 tribus de Israel, dando a José 2 partes. Recibiréis cada uno por igual vuestra parte, porque yo juré, mano en alto, dársela a vuestros padres. Y esta tierra os pertenecerá en heredad. Esta es la frontera de la tierra, lado septentrional, desde el mar Grande, el camino de Hetlón, hasta la entrada de Hamat, Sedad, Berotá, Sibrayim, que está entre el territorio de Damasco y el de Hamar, Jazer Aticón, hacia el territorio del Jaurán. La frontera correrá desde el mar hasta Hazar Enán, quedando al norte el territorio de Damasco, así como el territorio de Hamat. El lado septentrional. Lado oriental, entre el Jaurán y Damasco, entre Galaad y la tierra de Israel. El Jordán servirá de frontera hacia el mar oriental, hasta Tamar. El lado oriental. Lado meridional, al sur, desde el Tamar hasta las aguas de Meribá de Cades, hacia el torrente, hasta el mar Grande. El lado meridional al sur. Lado occidental. El mar Grande será la frontera hasta enfrente de la entrada de Hamat. El lado occidental. Os repartiréis esta tierra según las tribus de Israel. Os la repartiréis como heredad para vosotros y para los forasteros que residan con vosotros, y que hayan engendrado hijos entre vosotros, porque los consideraréis como al israelita nativo. Con vosotros participarán en la suerte de la heredad, en medio de las tribus de Israel. En la tribu donde resida el forastero, allí le daréis su heredad. Oráculo del Señor Yahvé. Capítulo 48. Y estos son los nombres de las tribus. Desde el extremo norte a lo largo del camino de Hetlón hacia la entrada de Hamat, Hazar Enán, quedando al norte el territorio de Damasco, a lo largo de Hamat. Será para él, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Dan, una parte. Limitando con Dan, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Aser, una parte. Limitando con Aser, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Neftalí, una parte. Limitando con Neftalí, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Manasés, una parte. Limitando con Manasés, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Efraín, una parte. Limitando con Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Rubén, una parte. Limitando con Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Judá, una parte. Limitando con Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental, estará la ofrenda sagrada que reservaréis de 25,000 codos de ancha y de larga, como cada una de las otras partes, desde el lado oriental hasta el lado occidental, y en medio estará el santuario. La ofrenda sagrada que reservaréis para Yahvé tendrá 25,000 codos de longitud y 10,000 de anchura. A ellos, a los sacerdotes, pertenecerá la ofrenda santa reservada, 25,000 codos al norte,
10.000 codos de anchura al oeste, 10.000 codos de anchura al este y 25.000 codos de longitud al sur. Y el santuario de Yahvé estará en el medio. A los sacerdotes consagrados, aquellos de entre los hijos de Sadoc que cumplieron mi ministerio y que no se descarriaron, al descarriarse los israelitas, como se descarriaron los levitas. A ellos les corresponderá una parte de la tierra reservada como ofrenda sacratísima, junto a los territorios de los levitas. Los levitas, a semejanza del territorio de los sacerdotes, tendrán un territorio de 25.000 codos de largo y 10.000 de ancho, longitud total 25.000 y anchura 10.000. No podrán vender ni cambiar ni ceder nada de esa parte de la tierra, porque está consagrada a Yahvé. Los 5.000 codos de anchura que quedan a lo largo de los 25.000 serán un terreno profano para la ciudad, para viviendas y pastizales. La ciudad quedará en medio, y estas serán sus dimensiones. Por el lado norte, 4.500 codos, por el lado sur, 4.500 codos, por el lado este, 4.500 codos, y por el lado oeste, 4.500 codos. Y los pastizales de la ciudad se extenderán hacia el norte 250 codos, hacia el sur 250, hacia el este 250 y hacia el oeste 250. Quedará una extensión a lo largo de la ofrenda santa reservada de 10.000 codos hacia oriente y 10.000 hacia occidente. A lo largo de la ofrenda santa reservada, sus productos servirán para la alimentación de los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores que trabajen en la ciudad serán tomados de todas las tribus de Israel. El total de la ofrenda reservada será de 25.000 codos por 25.000. Reservaréis un cuarto de la ofrenda santa reservada para la propiedad de la ciudad. Lo que quede será para el príncipe, a uno y otro lado de la ofrenda santa reservada y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de los 25.000 codos al este hasta la frontera oriental, y al oeste a lo largo de los 25.000 codos hasta la frontera occidental, para el príncipe en correspondencia a las demás partes, y en el medio estará la ofrenda santa, res reservada y el santuario de la casa. Así desde la propiedad de los levitas y la propiedad de la ciudad, que está en medio de la parte del príncipe, entre la frontera de Judá y la de Benjamín, pertenecerá al príncipe. Y las demás tribus, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Benjamín una parte. Limitando con Benjamín desde el lado oriental hasta el lado occidental, Simeón una parte. Limitando con Simeón desde el lado oriental hasta el lado occidental, Isacar una parte. Limitando con Isacar desde el lado oriental hasta el lado occidental, Zabulón una parte. Limitando con Zabulón desde el lado oriental hasta el lado occidental, Gad una parte. Y limitando con Gad por el lado meridional al sur, la frontera correrá desde Tamar hacia las aguas de Meribá de Cades, el torrente, hasta el mar grande. Tal es la tierra que repartiréis en heredad entre las tribus de Israel, y tales serán sus partes, oráculo del Señor Yahvé. Y estas son las salidas de la ciudad. Por el lado norte se medirán 4.500 codos. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. Al norte, 3 puertas: la puerta de Rubén, la puerta de Judá y la puerta de Leví. Por el lado oriental, 4.500 codos y 3 puertas: la puerta de José, la puerta de Benjamín y la puerta de Dan. Por el lado meridional, 4.500 codos y 3 puertas: la puerta de Simeón, la puerta de Isacar y la puerta de Zabulón. Por el lado occidental,
4.500 codos, y 3 puertas: la puerta de Gad, la puerta de Aser y la puerta de Neftali. El perímetro total será de 18.000 codos, y en adelante el nombre de la ciudad se llamará Yahvé está allí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 22, versículo 13 a 33. No hables demasiado con un insensato, ni vayas con el que no tiene inteligencia. Cuídate de él, para no tener molestias y no salpicarte cuando él se sacuda. Apártate de él, estarás tranquilo y su estupidez no te fastidiará. ¿Qué cosa es más pesada que el plomo? ¿Y cómo llamarlo, sino necio? La arena, la sal y una masa de hierro pesan menos que un hombre sin inteligencia. Construcción trabada con vigas de madera no se desmorona por un terremoto. Así, un corazón afirmado en una convicción madura no se acobardará llegado el momento. Un corazón apoyado en una reflexión inteligente es como el estuco que adorna un muro bien pulido. Una empalizada puesta sobre una altura no puede resistir los embates del viento. Así, un corazón acobardado por ideas necias es incapaz de resistir el miedo. El que lastima un ojo hace brotar las lágrimas. El que lastima el corazón hace aparecer los sentimientos. El que tira una piedra a los pájaros los espanta. El que afrenta a un amigo rompe la amistad. Si has sacado la espada contra un amigo, no desesperes, es posible volver atrás. Si has abierto la boca contra un amigo, no te inquietes, es posible la reconciliación. Pero ante la afrenta, el orgullo, la revelación de un secreto y el golpe traicionero, ante esas cosas, huirá cualquier amigo. Gánate la confianza de tu prójimo en su pobreza, para saciarte con él en su prosperidad. Permanece con él en el momento de la aflicción, y si él hereda, compartirá su herencia. Antes del fuego, hay en el horno vapor y humo. Así preceden los insultos a la sangre derramada. No me avergonzaré de proteger a un amigo, ni me ocultaré de su presencia. Y si por su culpa me sucede algún mal, todo el que se entere se cuidará de él. ¿Quién le pusiera a mi boca un centinela y a mis labios un sello de discreción, para que yo no caiga a causa de ellos y mi lengua no me la lleve a la ruina? Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Epístola a los Hebreos, capítulo 2, versos 5 y siguientes. El sacerdocio de Cristo. Base bíblica, Salmo 8. En efecto, Dios no sometió a los ángeles al mundo venidero, del cual estamos hablando, pues atestiguó alguien en algún lugar. ¿Qué es el hombre? ¿Para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre, para que de él te preocupes? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todo, nada dejó que no le estuviera sometido. Mas al presente no vemos todavía que le esté sometido todo. Pero a aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús, le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionado
mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y también, en él pondré yo mi confianza. Y nuevamente, henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud. Porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios, y expiar los pecados del pueblo, pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 312. Cuando Ezequiel explora los terrenos del templo, él ve el agua que fluye desde el templo, rebosante de vida. En esta agua nos encontramos con una imagen de la Iglesia, cuyo amor debería inundar sus límites visibles y tocarlo todo en el mundo, dando vida y calmando la sed. Esta es una hermosa imagen, pero en la práctica a menudo nos resulta difícil compartir nuestra vida con Cristo, con aquellos que el Señor pone en nuestro camino diario. El Sirásida nos ofrece ciertos conocimientos para hacer amistades, y nuestra capacidad para compartir el amor de Cristo con otros seguramente depende de nuestra voluntad de trabar amistad con ellos. Amemos pues a nuestros vecinos pobres y custodiemos nuestra lengua, porque el habla descuidada es un gran peligro para cualquier relación, sobre todo si queremos que nuestro templo se desborde. Imitemos al Señor, imitemos a quien se hizo como nosotros en nuestra debilidad, a quien se hizo nuestro hermano y al que habitó en nuestro sufrimiento. Cristo fue tentado para ayudarnos en nuestras tentaciones y Él probó la muerte por todos. Así como Cristo murió para darnos la vida, así también nosotros debemos sacrificarnos para compartir esa vida con otros. ¿Estás dispuesto a amar a otros como Cristo nos ha amado, independientemente de lo que cueste?